Te damos gracias, Señor, en esta noche, en este lugar. Gracias porque estás con cada uno de nosotros. Gracias porque tú sigues hablando en nuestros corazones, porque eres tan bueno, tan fiel, tan verdadero. Y en este culto, en esta reunión, antes de compartir la palabra, por unos momentos quiero cantar junto a mis hermanos, junto a Santiago en este lugar, junto a Ezequiel, junto a Josué que está en la parte técnica, y con todos los que están mirando del otro lado, poder expresar una adoración por medio de una canción. Sencillamente dice aleluya. Aleluya. Esta palabra que es alabado seas, Señor. Exaltado seas. Aleluya. 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 Tu iglesia te alaba, Señor. ¿Desde dónde está? Quizás en este momento no podemos estar juntos aquí físicamente, pero la alabanza y la adoración trasciende un edificio. La alabanza y la adoración trasciende un lugar físico. Tu nombre es exaltado por medio de los tuyos. Tu nombre es glorificado por todas las edades. Desde los comienzos, tu iglesia te alaba. Tu iglesia aún te exaltaba. Tu iglesia te daba adoración. Y lo seguiremos haciendo en estos días, en estos tiempos. Aleluya. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Dios que nos guías, que vas delante nuestro. En momentos diferentes, en momentos trascendentales de la iglesia, Dios sigue siendo nuestro Señor. Y esta palabra que Dios puso en mi corazón quizás pueda ser una continuación de lo que predicó el pastor Rubén el domingo pasado, que él habló sobre Jesús y su iglesia. Cuando vi el mensaje dije, el pastor otra vez me quitó el mensaje. Lo dije en broma, ¿no? Uno dice las cosas medio en broma y medio... Pero después me puse a pensar, creo que es el Espíritu Santo que nos está llevando en una dirección y nos está mostrando por medio de su palabra acerca de su soberanía, acerca de su control. El mensaje de hoy se llama Mi iglesia sigue siendo edificada.
Y cada uno de nosotros debemos entender esta palabra iglesia. Usted la habrá escuchado por alguna clase o alguna explicación. La palabra iglesia es una asamblea, un conjunto de personas. Pero otra explicación que me gustó escuchando una predicación este domingo, la iglesia se trata de un movimiento y no de un lugar físico. Asamblea, movimiento. ¿Quiere agregarle llamados afuera? Porque también es otra de las explicaciones. Siempre recuerdo ese versículo cuando el salmista dice: generación a generación va a contar tus obras. Una generación, otra generación, otra generación. Cuando sea el día que quizás nosotros podamos contarles a nuestros hijos o nietos, ¿vos sabés que en el año 2020 sucedió algo extraordinario? Que estábamos en la iglesia predicando la palabra de Dios y la iglesia estaba vacía físicamente. Pero año tras año la palabra de Dios es predicada. Porque la palabra de Dios no es nuestra palabra. Porque la iglesia no es nuestra iglesia. Porque las canciones no son nuestras canciones, sino que la palabra es de Él. La iglesia es de Él. Las canciones son de Él. Las promesas que nos ha dado son de Él. Quiero que me acompañe al libro de Isaías 44, versículo 7. El profeta mesiánico, como lo suelen llamar aquellos estudiosos de la palabra, dice 44:7, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncien lo que viene y lo que está por venir. El versículo anterior dice el 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y el 8 dice: no temas ni os amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Quién va a proclamar lo que Dios tiene en este tiempo para la humanidad? ¿Quién va a ser aquel que levante su voz, que Dios guíe? ¿Quiénes seremos? En Mateo capítulo 16, usted seguramente esta escritura la recuerda, la habrá escuchado tantas veces. Mateo 16, versículo 13. El Señor, hablando con los discípulos, les estaba diciendo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
como dije anteriormente, un pasaje muy conocido, cuando el Señor le pregunta a los discípulos, miren, yo quiero saber, ¿qué es lo que dicen de mí otros? ¿Quiénes dicen que soy? Bueno, le dijeron los discípulos, mira, uno Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algún profeta. Yo quiero saber, dijo el Señor. Y en este periodo de tiempo, Dios nos pregunta a nosotros, yo quiero saber quién soy yo para vos, iglesia mía. ¿Quién soy yo? Soy ese Dios de lo urgente, del socorro, ese Dios que cuando tengo la necesidad voy corriendo y le pido, por favor, ayúdame, Señor, socorreme, saname. Y luego cuando Dios me envía esa ayuda, me olvido. ¿Quién soy yo? Dice Dios para nosotros. Soy el Dios que estaba solamente cuando estábamos en las reuniones presenciales, alabando todos juntos aquí adelante. ¿Quién soy?, le dijo el Señor a sus discípulos. Hasta que uno, con la iluminación del Espíritu de Dios, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, el que vive, el Hijo de Dios. Esta afirmación que dio Pedro es aquella que Dios quiere oír de cada uno de nosotros en este tiempo de prueba. Tú eres Dios. Tú eres aquel que tienes bajo control todas las cosas, porque esta afirmación no es una afirmación natural, sino que es una afirmación que viene del cielo mismo, que proviene de su mismo Espíritu Santo. Declarar que Dios es Dios sobre mi vida en toda circunstancia. Declarar que Dios es Dios sobre mi familia en todo momento. Mire, no hace falta que yo le diga los momentos que estamos pasando. Hoy hablaba con una persona y me contaba de una familia cristiana con su hijo de 20 años pasando una tremenda prueba con esta enfermedad. Una hermana coordinadora del Seminario Bíblico de Fe en el interior del país también con esta enfermedad. Pero Dios nos dice en este tiempo, ¿quién soy yo para vos, iglesia mía? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El salmista dijo, tú eres el Dios que no se mueve ni cambia, en Salmo 45:6. Y Santiago nos dice en Santiago 1:17, Él es aquel que nunca cambia ni varía. 1:17, la versión NTV. Dios no cambia. Dios no varía. Esta afirmación al Señor le produjo una satisfacción. Porque Él le contestó en Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Tú eres Pedro. Pedro, el significado es una piedra pequeña. Todos nosotros somos
Pedros. Somos esas piedras que Dios está formando, que somos parte de la iglesia. Somos pequeñas piedras que Dios está forjando en este tiempo. Pedro iba a ser un instrumento usado poderosamente por Dios, que Dios lo escogió y lo preparó para su obra. Quiero decirte y quiero decirme que Dios en estos meses ha escogido a su iglesia, ha formado a su iglesia para que como piedras puedan actuar de una manera diferente, para que como piedras puedan declarar el nombre de su Dios. Tú eres Pedro, tú eres Santiago, tú eres Ezequiel, tú eres Josué, tú eres Rubén, Juan Carlos. Miren, me viene a la memoria cada uno de los hermanos. Y sobre esta roca de base, dijo el Señor, sobre esta roca, sobre mi persona voy a edificar mi iglesia, pero ustedes van a ser pequeñas piedras que van a formar parte de esta formación. Perdón la repetición de palabras. Primera de Pedro 2:4, la traducción lenguaje actual. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, que es la piedra viva que Dios eligió como la piedra más valiosa. Iglesia, piedras vivas. Somos piedras vivas que Dios nos está forjando en este tiempo. Dios nos está formando en este tiempo como ese significado de la palabra, como ese movimiento. De una manera diferente, y claro que diferente. Una manera totalmente distinta, claro, no tengas duda que totalmente distinta. Vas a ser usado por mí. Vas a ser un instrumento por mí. Yo te voy a preparar para este tiempo. Somos parte de la edificación. Somos pequeños Pedros. Somos pequeñas piedras asentados sobre una piedra fundamental que no se mueve y que no cambia. Por los años, su iglesia se ha mantenido. Por los años, su iglesia se ha constituido, porque la iglesia es del Señor. Por los años, Dios ha utilizado piedras asentados sobre una gran piedra. Esta es mi persona, una roca grande, dice el Señor. Mal interpretada por muchos, diciendo que Pedro era la roca fundamental de la iglesia. Pero la iglesia iba a ser formada por una buena base. La iglesia es formada por una buena estructura. La iglesia es formada por esa piedra angular que es nuestro Señor. Esa cabeza del ángulo que sostiene todo el edificio. La iglesia fue fundada como un movimiento y no como un edificio. Y mire, a lo largo de toda la historia de la iglesia, disculpe que entre un poquito acá en historia,
desde sus comienzos fue perseguida. Desde sus comienzos en el libro de Hechos, acá tengo la escritura, Hechos 4, 18 al 20, les quisieron prohibir a los discípulos que hablen de ese tal Señor Jesús. Le dijeron, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero les voy a pedir que no hablen de ese Jesús. Hechos 4, usted me puede acompañar en su casa. Llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Desde el principio le quisieron prohibir. Al comienzo, en la época de los padres apostólicos, cuando murieron los discípulos, la iglesia fue perseguida, atacada. El Imperio Romano prohibía totalmente que hagan reuniones, encarcelaban a los cristianos y les decían, ustedes tienen que negar a Cristo, porque si no, van a morir, van a ser sacrificados, van a ser martirizados, lo vamos a echar a las fieras. ¿Y sabe lo que pasaba? Prácticamente ninguno negaba su fe en Cristo, eran martirizados, crucificados, muertos. A lo largo de los años, la iglesia de Cristo fue creciendo. Tuvo una etapa de edad oscura a partir del año 370, en el tiempo de Constantino, en donde la iglesia se politizó, entró en cosas del Estado. Esta edad oscura se calcula hasta el año 1453. En el 1517, hace 3 años atrás, celebramos los 500 años de la Reforma, donde Lutero exhibe las tesis, inspirado en el libro de Habacuc, que el hombre iba a ser justificado por su fe. En ese tiempo nace el protestantismo y la iglesia, en la etapa más oscura, empezó otra vez a renacer. Y Dios encargó a lo largo del tiempo que haya de aquellos que no doblaron sus rodillas ante otros dioses, ante instituciones, ante políticos. Le podría nombrar, mire, rápidamente, el tiempo de los hugonotes, aquellos hermanos protestantes en Francia que sufrieron una gran matanza llamada la matanza de San Bartolomé, en donde fueron perseguidos una misma noche, fueron asesinados. Dice que en toda Europa corrían ríos de sangre por aquellos que no negaban su fe en Cristo. Ni hablar de los cuáqueros, de los puritanos, ni hablar del gran ciclo misionero en Argentina. Hay referencias históricas que en el año 1816 ya había algunas iglesias cristianas, evangélicas, en este lugar. Ni hablar de Alan Gardiner, la historia que usted conoce en el libro de Secretos del Avivamiento en Argentina. Mire, ni hablar del gran mover en la calle Azusa. Y podría seguir hasta estos días. ¿Por qué le hago toda esta referencia histórica? Porque el mismo Señor se ocupó de que su iglesia no se apague. El mismo Señor fue aquel que persistió, continuó, y aquel que tuvo a la iglesia en vilo. Su iglesia sigue siendo edificada en el año 2020. Y en Mateo 16, 18 dice que no hay infierno
que no hay nada que se pueda levantar contra la iglesia de Dios, que no hay pandemia, que no hay enfermedad, que nada puede levantarse. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Dios nos guarda, hermanos. Dios nos protege. Le cuento algo así, un poco risueño, algo gracioso. Hace unas semanas atrás, mi esposa descubre que en el patio de casa empieza a haber unas ramitas de árboles. Raro, porque vos, Santi, conocés mi casa y es un PH y son patios de cemento. ¿Vos qué vas a decir? Unas ramitas de árboles van a caer. Bueno, resulta que mirando estas ramitas de árboles eran de una torcaza que estaba haciendo su nido. Y vos sabés que la torcaza se hizo el nido con las ramitas. Tenía el huevito justo enfrente de nuestra pieza. Y estuvo por días arriba de ese nido, arriba de ese huevo, cubriéndolo. La semana pasada un día de lluvia horripilante, pero sin embargo vos la veías ahí a la palomita, cómo cubría a ese huevito. Y yo pensaba, en los tiempos de más ataques, en los tiempos de más oscuridad, en los tiempos de más enfermedad, Dios guarda a su iglesia. Dios se encarga de guardar a los suyos. Dios se encarga de guardar a sus ministros, a sus pastores. Él nos protege. Él nos hace crecer. ¿Cómo, hermano? ¿Crecer en este tiempo? Sí, querido hermano. En este tiempo estamos siendo edificados y estamos creciendo como iglesia, por más que sea un poco contradictorio. Pero la pregunta es aquella: ¿quién es Dios para mí? ¿Cómo estoy yo, su iglesia, delante de Él? ¿Cómo estoy en este tiempo? Porque eso es de parte de Dios, que no tenemos dudas que es así. ¿Estoy dejando que Dios construya en mi vida su cimiento? ¿O estoy tan preocupado por todo lo que pasa, por lo que va a venir, que no logro reconocer ese señorío de Cristo sobre mi vida? Iglesia mía, amada mía, el profeta Isaías, usted seguramente también va a recordar esta escritura. En Isaías 1:18 le habla a su pueblo y le dice: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está su iglesia? ¿Cuál es mi relación con el Señor en este tiempo? Debo recordar que nada me va a separar de su propósito. Debo recordar que soy pequeña piedra. Debo recordar que estoy siendo edificado, que Dios me está formando. Pero Dios nos pide, estemos a cuenta. Estemos cerca. Cada día, cada momento. Señor, quiero estar en comunión contigo. Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Volver a los rudimentos de la fe. Volver a la escuela dominical y decir: Señor, por favor, quiero tener comunión contigo otra vez. Porque esa es la parte de Dios, que Dios no tiene duda con nosotros,
con los suyos. Dios no cambia, pero sabe que nosotros cambiamos. Y quizás en este tiempo que estamos pasando de prueba, de dificultad, hemos desviado nuestra mirada. Nos hemos olvidado que Dios tiene todo bajo su control. Nos hemos olvidado que su gracia y su misericordia están a la mano. Nos hemos olvidado que Él va delante mío en todo momento. Que nada de lo que me pase va a pasar sobre su mano, porque Él es Dios, Él es Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente, el que edifica, el que forma mi vida como iglesia. Él es la gran piedra, la gran roca que está sobre su iglesia, sobre mi vida. Apocalipsis 3:20. Tantas veces hemos escuchado esta escritura. Vamos a leer el versículo 18. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo, castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Dios nos dice, es tiempo de comprar aquello que es lo más importante. Es tiempo de tomar lo precioso, de tomar lo divino, el oro refinado en fuego, para que como iglesia podamos ser ricos, para que podamos tener esas vestiduras blancas, para revestirnos de su persona, para que no se vea nuestra desnudez, que nuestros ojos puedan tener ese colirio para poder ver espiritualmente, para comprender a aquel Dios que está sobre todas las cosas. Yo estoy a la puerta y llamo. Iglesia, David, llamo. Acá estoy. Acá estoy. Está llamando a su iglesia. Si alguno oye mi voz, Señor, dame oído para oír tu voz. Señor, que no me distraigan este tiempo con las noticias, que no me distraiga con todo lo que pasa alrededor, que pueda oír que tú me estás llamando, que tú me estás otra vez diciendo, vuélvete a mí, iglesia, vuélvete a mí y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este tiempo, en estos días, con esta palabra, Dios nos está diciendo,
iglesia, yo te estoy edificando, yo estoy obrando, pero quiero pedirte, abre tu corazón, abre tu vida, abre tus oídos espirituales, déjame entrar en este tiempo para que yo pueda trabajar, para que yo pueda obrar, para que pueda formar esa piedra que quizás haya que pulir, que haya que trabajarla, que haya que ponerla ahí como el alfarero trabaja con su pieza. Permíteme en este tiempo que te edifique, que te forme. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos formas. Gracias porque tú nos edificas en este tiempo. Y como dice esa canción, aunque mis ojos no te puedan ver, sabemos que estás ahí, Señor. Sabemos que estás obrando. Sabemos que estás obrando en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio del dolor. Sabemos que estás edificando. Pero, Señor, en esta noche quiero hacer mi parte como iglesia. Quiero abrirte mi corazón. Quiero pedirte, Señor, entra a mi vida. Entra a mi corazón. Entra a mi casa, te lo pido por favor, que pueda oír tu voz. Porque tu iglesia sigue siendo edificada. Porque tu iglesia trasciende los tiempos, Señor. Porque tu iglesia es más allá de los templos, de las paredes. Porque tu iglesia es una iglesia que es en el mundo espiritual. Aquella que proclama el nombre de su Dios. Señor, y desde donde estemos escuchando esta palabra, quiero decirte que tu gloria, que tu persona pueda estar sobre mi vida. Hay una canción que dice, está cayendo su gloria sobre mí. Y que esta sea la oración, es mi oración y que sea tu oración. Que en tu casa, en su iglesia, que es tu vida, que es tu casa, que son tus hijos, tu esposo, esposa, esa gloria pueda descender y pueda estar en medio de su pueblo. Está cayendo su gloria. Su presencia, su persona viene sobre su iglesia en este tiempo para continuar edificándola, sanando heridas, levantando a aquel que está caído, porque su gloria está sobre los suyos. Está cayendo, está viniendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y si tú eres aquellos que formas parte de su iglesia, y tú eres una pequeña piedra como soy yo, como son mis hermanos, te invito donde estás, puedas levantar tu mirada al cielo
y decir: Señor, continúa tu obra, continúa edificándome. Señor, ayúdame en este tiempo a que pueda abrir mi corazón para que tu obra sea en mí, para que tu obra sea en mi familia. Está cayendo su gloria sobre mí, para que pueda levantar a todos aquellos caídos, a todos aquellos que están enfermos, a todos aquellos desanimados, a todos aquellos aunque que están quizás entrando en depresión, a todos aquellos que están con un espíritu de tristeza. Su espíritu en este tiempo te levanta. Su espíritu en este día te dice: levántate, iglesia mía. Levántate, amada, porque estás siendo edificada. Estás comprando oro. Estás tomando vestiduras blancas. Estás poniendo colirio en tus ojos para que puedas ver mi verdadera obra. Ese es el mensaje de Dios hacia nosotros, sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está allí, está aquí. Sí, Señor. Por unos instantes, ahí donde estás, somos nosotros y el Señor. Es mi vida y su espíritu. Sí, Señor. Oh Dios, ministranos. Ministranos, Señor. Ministranos. Ministranos, Espíritu Santo. Ministranos. Porque tú no tienes formas. ¿Cuántas veces te encasillamos en canciones, en formas de cultos? Oh, sí, Señor. Oh, Dios, haz tu obra sobre cada uno de mis hermanos que están del otro lado de la pantalla. Completa esa obra. Señor, aún trae lo que cada uno necesita para esa edificación. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, aquí estamos, aquí estamos. Oh, bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Su gloria está aquí. Sí, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ministración. Oh Dios, y quiero decir y quiero declarar que estos serán tiempos inolvidables para la edificación de tu iglesia. Y lo creo con todo mi corazón y te lo digo y te lo transmito. Dios siga edificando. Dios siga formando. Dios siga puliendo. Vamos, piedra pequeña. Vamos, piedra pequeña. Sí, nos ponemos en manos de aquella gran piedra, de aquella gran roca que es nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde,
Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén, amén y amén.